Buenos días, querido hermano, querida hermana. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo amanecer, justo en este punto delicado del día en el que los ojos se abren, pero el corazón todavía no sabe a qué ritmo latir. Antes de que la mano vaya casi por reflejo hacia el teléfono, antes de que la mente empiece a repasar lo que quedó pendiente ayer o lo que amenaza con venir hoy, quiero invitarte a detenerte un momento y a mirar con honestidad cómo estás comenzando esta mañana. No cómo te gustaría hacerlo, no cómo crees que deberías hacerlo, sino cómo realmente estás empezando. Porque hay mañanas en las que el cuerpo despierta, pero el alma se levanta cansada, como si ya hubiera recorrido medio día antes de salir de la cama. Hay mañanas en las que uno abre los ojos y sin darse cuenta, el corazón ya está acelerado, la respiración un poco corta, la mente llena de pensamientos que se empujan unos a otros como personas apuradas tratando de pasar por la misma puerta. Tal vez te ha pasado que el día todavía no comenzó y ya sientes una presión interna, una sensación de urgencia difícil de explicar, como si llegaras tarde a algo que ni siquiera sabes qué es. La agenda aparece en la mente como una lista invisible. Las responsabilidades se adelantan a la hora. Las preocupaciones levantan la voz antes que cualquier palabra de calma. Y así, casi sin notarlo, comienzas la mañana en modo automático, reaccionando, corriendo por dentro, preparándote para resistir en lugar de disponerte para vivir. Muchas personas empiezan el día así, saltando de la cama con prisa, con la sensación de que no hay tiempo para detenerse, como si el silencio fuera un lujo y no una necesidad. Y en esa prisa silenciosa, algo importante queda relegado, algo profundo se queda esperando. Porque la mañana no es solo un cambio de horario, no es simplemente el inicio de una rutina más. La mañana es un territorio espiritual, un umbral invisible, donde se define desde qué lugar vas a caminar las horas que vienen. Es en estos primeros minutos cuando el corazón decide si se moverá desde la ansiedad o desde la confianza, desde el miedo o desde la paz, desde la sensación de estar solo o desde la certeza de estar acompañado. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de esto. Nos levantamos y avanzamos como si todo dependiera de nuestra fuerza, como si el día fuera una carga que hay que sostener a pulso desde el primer momento. Y luego, al llegar la noche, aparece esa sensación difícil de nombrar, ese cansancio que no es solo físico, esa impresión de haber luchado solo, de haber reaccionado más de lo que hubiéramos querido, de haber perdido la calma en situaciones pequeñas, de haber dejado que la prisa tomara decisiones por nosotros. Quizá más de una vez te has acostado pensando que el día se te fue de las manos, que te faltó paz, que te faltó claridad, que algo no encajó del todo, y en el fondo, aunque no siempre lo digas en voz alta, sabes que algo se te escapó al comienzo. No fue necesariamente un gran error, ni una decisión evidente, fue más bien no haberte detenido, no haber marcado una diferencia entre empezar el día corriendo y empezar el día con sentido. Porque cuando la mañana se vive en automático, el resto del día suele seguir el mismo ritmo, como una fila de fichas que caen una tras otra sin que nadie las detenga. Comenzar en la prisa es comenzar desde la reacción, es permitir que las circunstancias dicten el pulso del corazón, es salir al día como quien entra en una corriente fuerte sin haber tomado aire. Y aunque parezca normal, aunque esté socialmente aceptado vivir así, el alma lo resiente. Por dentro se acumula una tensión que no siempre sabemos explicar, una inquietud que nos acompaña incluso cuando todo parece estar bajo control. En cambio, comenzar de otra manera, comenzar consciente, comenzar entregando este primer momento, cambia más de lo que imaginamos. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el corazón ya no los enfrenta desde el mismo lugar. Hay una diferencia profunda entre empezar el día desde la prisa y empezar el día buscando a Dios. No es una diferencia superficial ni simbólica, es una diferencia de raíz. Cuando comienzas sin detenerte,
cargas el día sobre tus propios hombros. Cuando comienzas buscando a Dios, reconoces que no fuiste creado para caminar a ciegas ni para sostenerlo todo solo. Reconoces que hay un orden más alto, una presencia que puede dar sentido incluso antes de que todo esté claro. Y este reconocimiento no nace de la perfección ni de tener todas las respuestas. Nace de la humildad de aceptar que necesitas algo más que tu propia fuerza para atravesar las horas que vienen. Tal vez esta mañana te encuentras aquí porque algo dentro de ti sabe que no quieres seguir empezando los días de la misma manera. Quizá estás cansado de despertar con el corazón acelerado, de vivir con la sensación de que siempre vas detrás, de que el día te domina antes de que tú puedas tomar una decisión consciente. No es casualidad que estés escuchando estas palabras justo ahora. A veces, en medio del ruido y de la prisa, surge una invitación suave, casi imperceptible, que dice que es posible comenzar distinto, que es posible detenerse un momento, respirar y reconocer que este amanecer puede ser vivido desde otro lugar. Este momento no se trata de añadir una carga más a tu mañana, ni de cumplir con una obligación espiritual. Se trata de abrir un espacio, de permitir que el corazón salga del piloto automático y vuelva a sentir. Se trata de reconocer que antes de enfrentar el día, antes de responder a las exigencias externas, hay un interior que necesita orden, calma y dirección. Y ese orden no nace de correr más rápido, sino de elegir conscientemente desde dónde vas a dar el primer paso. Porque la manera en que comienzas esta mañana, aunque parezca un detalle pequeño, está marcando silenciosamente la forma en que vivirás todo lo que vendrá después. No es casualidad que sigas aquí. Si todavía estás escuchando, si no te fuiste, si no cambiaste de cosa ni dejaste que la prisa te arrastre, es porque algo dentro de ti intuye que este momento no es común. No es solo un audio más, no es una pausa cualquiera antes de salir a enfrentar el día. No es una costumbre bonita para tranquilizar la conciencia. Hay instantes que parecen simples por fuera, pero que por dentro están cargados de un peso distinto, como cuando el ambiente se vuelve más denso y el corazón percibe que algo importante está ocurriendo, aunque no se pueda explicar del todo. Este es uno de esos momentos. Aquí, justo aquí, donde estás ahora, se abre un espacio que no pertenece al ruido de afuera, sino a lo profundo, a ese lugar interior donde se toman decisiones que no siempre pasan por la cabeza, pero que cambian el rumbo de todo. Tal vez al comenzar pensaste que solo ibas a escuchar unos minutos, que luego seguirías con lo de siempre, pero hay algo que te mantiene atento, como si el tiempo se hubiera desacelerado un poco. Eso no ocurre por casualidad. Cuando el corazón se dispone, cuando baja la guardia, cuando deja de correr, se vuelve más sensible a lo sagrado, incluso si no lo nombra así. Este instante tiene ese carácter. Es un umbral, una especie de frontera invisible entre empezar el día como siempre o empezar el día desde otro lugar. Y aunque externamente nada haya cambiado todavía, internamente ya se está produciendo un movimiento suave, casi imperceptible, que empieza a reordenar las cosas. Hay quienes creen que lo sagrado solo existe en lugares especiales o en momentos extraordinarios, pero la verdad es que también se manifiesta en lo cotidiano cuando uno se detiene con intención. Este momento, aunque sencillo, está cargado de sentido. No porque sea perfecto, sino porque estás presente, y estar presente, de verdad, ya es un acto profundo en un mundo que vive distraído. Aquí no estás cumpliendo una obligación ni siguiendo un ritual vacío. Estás haciendo algo distinto. Estás reconociendo que el inicio del día merece ser cuidado, que no todo puede empezar en automático, que hay algo en ti que necesita alinearse antes de avanzar. Por eso este no es un contenido más que se consume y se olvida. Es una invitación a entrar en un ritmo diferente, a darle al día un punto de partida consciente. Hay mañanas que nacen torcidas no por lo que sucede después, sino por cómo fueron iniciadas. Y hay mañanas que,
aun teniendo desafíos, se sostienen de otra manera porque comenzaron con intención. En este punto exacto del día, se te ofrece la posibilidad de consagrar lo que viene, no como un acto grandilocuente, sino como una entrega sencilla y honesta. Consagrar no es aislar el día del mundo real, es entregarlo antes de que se desordene, es reconocer que lo que vas a vivir necesita un marco, un sentido, una orientación que vaya más allá de la urgencia. Cuando consagras el día, no estás prometiendo que todo saldrá como esperas, estás decidiendo desde dónde lo vas a vivir. Estás diciendo, aunque sea en silencio, que no quieres atravesar las horas a la deriva, que no quieres que las circunstancias tengan la última palabra, que no quieres reaccionar a todo sin un centro. Este gesto interior, aunque nadie más lo vea, marca una diferencia real. Es como poner un cimiento antes de levantar una casa, como ajustar el rumbo antes de iniciar un viaje largo, como respirar hondo antes de entrar en una conversación importante. Algo se acomoda por dentro cuando haces espacio para este acto. Quizá no sepas exactamente qué va a cambiar hoy, ni cómo, ni en qué momento, pero hay una promesa implícita que se activa cuando eliges comenzar así. No es una promesa ruidosa ni inmediata, es más bien una certeza suave que se instala poco a poco. Hoy no será igual que ayer. No porque el mundo se transforme de golpe, sino porque tú no lo estás comenzando desde el mismo lugar. Algo empieza a moverse cuando decides no salir corriendo, cuando eliges este instante como punto de partida. A veces el cambio no se nota en los hechos externos, sino en la forma en que los atraviesas, en la calma con la que respondes, en la claridad con la que decides, en la paz que aparece incluso en medio de lo que no controlas. Este momento sagrado no se impone, se ofrece, y al aceptarlo, al quedarte, al escuchar, ya estás participando de él. No necesitas palabras perfectas ni una fe inquebrantable. Basta con la disposición de no pasar de largo, de no tratar este instante como algo descartable. Hay algo que se empieza a sellar cuando reconoces que este día puede ser entregado antes de ser vivido, que puede ser puesto en manos más grandes que las tuyas, incluso antes de saber qué traerá. Y esa entrega inicial, silenciosa y sincera, es el comienzo de una transformación que no siempre se anuncia, pero que se manifiesta a lo largo del día en detalles pequeños, en decisiones distintas, en una paz que no estaba al despertar y que empieza a hacerse presente sin que sepas explicar exactamente cuándo llegó. Y ahora que este instante ya fue reconocido como distinto, que el ruido quedó un poco más lejos y que el corazón empezó a bajar la velocidad, surge de manera natural una necesidad profunda: no seguir sosteniendo el día con las manos tensas. Porque cuando uno se detiene de verdad, cuando deja de correr por dentro, se da cuenta de cuánto estaba cargando sin darse cuenta. El tiempo, las decisiones, los pensamientos, todo mezclado, todo apretado, como una habitación desordenada donde apenas entra la luz. Y es precisamente aquí donde nace este gesto interior tan sencillo y tan transformador, el de entregar desde el comienzo lo que todavía no fue vivido, el de no esperar a que el caos se manifieste para buscar orden, sino permitir que el orden anteceda al movimiento. Entregar el día no es renunciar a vivirlo, es elegir desde dónde vivirlo. Es como abrir las cortinas al amanecer y dejar que la luz entre antes de encender cualquier otra cosa, como tomar un mapa, antes de empezar a caminar, como buscar refugio antes de que llegue la tormenta. Cuando el día se entrega al inicio, algo se acomoda suavemente por dentro. La mente, que estaba llena de voces superpuestas, empieza a distinguir lo esencial de lo urgente. El corazón, que latía acelerado, encuentra un ritmo más humano. Las decisiones, que parecían todas pesadas, comienzan a ordenarse como piezas que encajan cuando alguien las coloca con cuidado. Hay días que se viven como un cúmulo de cosas, sueltas, sin dirección clara, donde uno reacciona más de lo que elige. Pero cuando este primer momento se transforma en entrega, Dios empieza a ocupar ese lugar silencioso de organizador del caos. No lo hace de manera ruidosa ni imponiéndose,
sino como quien entra a una casa revuelta y sin apuro empieza a abrir ventanas, a separar lo que sirve de lo que pesa, a darle a cada cosa su lugar. La luz comienza a mostrar lo que antes parecía confuso, y lo que estaba mezclado empieza a adquirir forma. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de estar amontonados en la mente. Entregar el tiempo es reconocer que las horas no tienen que ser una carrera constante. Es aceptar que no todo depende de correr más rápido, sino de caminar con rumbo. Entregar la mente es permitir que los pensamientos dejen de girar sin descanso, es ofrecer ese espacio interior para que sea ordenado, calmado, iluminado. Entregar las decisiones es soltar la presión de tener que hacerlo todo perfecto, de tener que preverlo todo, de tener que controlarlo todo. Y en ese acto, aunque sea interior y silencioso, aparece una primera sensación de alivio, como cuando uno deja una carga pesada en el suelo después de llevarla demasiado tiempo. Ese alivio no siempre se manifiesta como una emoción intensa, a veces es apenas un suspiro más profundo, una tensión que se afloja en los hombros, una claridad que empieza a asomarse entre los pensamientos. Es la sensación de no estar solo organizando el día, de no tener que sostenerlo todo con la fuerza limitada de uno mismo. Dios, como luz que orienta y abrigo que protege, comienza a marcar el rumbo incluso antes de que el camino esté del todo visible. Y aunque todavía no sepas cómo se resolverán ciertas cosas, hay una tranquilidad nueva en saber que no caminas a ciegas. Cuando el día se entrega así, se vive de otra manera. Las decisiones ya no nacen solo del miedo o de la prisa, sino de un centro más estable. El tiempo deja de sentirse como un enemigo y empieza a sentirse como un espacio habitable. La mente, que antes estaba enredada, encuentra momentos de silencio incluso en medio de la actividad. Es como si una mano invisible acomodara el interior, no quitando todo lo difícil, sino poniendo cada cosa en su lugar correcto. Y ese orden interior se convierte en refugio cuando el día se vuelve exigente. Este gesto inicial, esta entrega sencilla, prepara el corazón para lo que vendrá después. Porque una vez que el caos empieza a ordenarse, una vez que la luz entra y el rumbo se aclara, surge naturalmente el deseo de permanecer en ese abrigo, de no volver a la dispersión, de seguir caminando desde este lugar más consciente. Algo se afianza cuando el día comienza así, algo que no se ve desde fuera, pero que sostiene por dentro, como una base firme sobre la cual se puede seguir avanzando, paso a paso, sin volver a cargar todo el peso que ya fue entregado. Y aún con ese primer orden interior, con esa luz suave que empezó a entrar, aparece algo que no se puede ignorar, y que muchos traen consigo sin darse permiso para nombrarlo. Es el cansancio que no nació hoy, el peso que no pertenece solo a esta mañana, sino que viene arrastrándose desde ayer, desde la semana pasada, desde tiempos en los que el cuerpo siguió adelante, pero el alma no alcanzó a descansar, porque hay cansancios que no se curan con dormir unas horas más, fatigas que no se van solo cerrando los ojos, agotamientos que se acumulan en silencio y que despiertan con nosotros cada mañana, como una sombra que cruza del ayer al hoy sin pedir permiso. Tal vez te has levantado muchas veces después de una noche que no fue realmente reparadora. El cuerpo estuvo en la cama, pero la mente siguió despierta, repasando conversaciones, anticipando problemas, reviviendo errores, imaginando escenarios que todavía no existen. Hay noches en las que el descanso se vuelve ligero, fragmentado, interrumpido por pensamientos que no saben detenerse. Y entonces llega la mañana y, con ella, la exigencia de levantarse, de responder, de funcionar, aunque por dentro algo esté cansado de sostener tanto. Ese cansancio no siempre se nota desde afuera. A veces se esconde detrás de la rutina, detrás de una sonrisa automática, detrás de la costumbre de seguir adelante sin preguntar cómo estás de verdad. El peso del ayer entra al hoy de muchas maneras, en decisiones que todavía duelen, en palabras que no se dijeron o que se dijeron mal, en responsabilidades que no se resolvieron, en
expectativas que quedaron abiertas. Todo eso se va acumulando como capas invisibles sobre el corazón, y cuando no se les da un espacio para ser entregadas, esas capas se convierten en carga. El día comienza, pero el interior ya está fatigado. Cualquier dificultad parece más grande, cualquier contratiempo se siente más pesado. Cualquier palabra pesa más de lo que debería. No porque el día sea imposible, sino porque se está empezando desde un lugar agotado. En medio de ese cansancio, muchas personas se preparan como si fueran a una batalla constante. Se levantan tensas, alertas, listas para resistir, como si todo fuera un campo de lucha donde no hay espacio para bajar la guardia. Y aunque la vida tiene momentos exigentes, no fuimos creados para vivir en estado permanente de desgaste. Antes de la batalla, el alma necesita descanso. Antes de enfrentar lo que viene, el corazón necesita un lugar donde apoyarse, un refugio donde recuperar fuerzas. Ese descanso no siempre llega cuando el cuerpo duerme. Llega cuando el interior encuentra un espacio seguro donde soltar. Dios se presenta precisamente ahí, no como una exigencia más, sino como descanso antes del esfuerzo. Como ese lugar donde no tienes que demostrar nada, donde no tienes que resolverlo todo, donde puedes reconocer sin vergüenza que estás cansado. Hay un descanso que no se parece a la evasión ni a la huida, sino a una pausa profunda que restaura por dentro. Es como sentarse a la sombra después de caminar bajo el sol, como dejar la mochila en el suelo antes de seguir avanzando, como apoyar la cabeza un momento antes de volver a levantarte. Ese descanso no te debilita, te prepara. Cuando permites que ese cansancio acumulado sea mirado con honestidad, algo empieza a aflojarse. La mente inquieta que pasó la noche dando vueltas comienza a encontrar un ritmo más lento. El cuerpo, que estaba tenso desde temprano, empieza a soltar. No porque todos los problemas se resuelvan de golpe, sino porque ya no los estás sosteniendo solo. Hay una diferencia profunda entre cargar el día desde el agotamiento y entrar en él desde el descanso interior. El primero te desgasta antes de empezar. El segundo te permite enfrentar lo que venga con una fuerza distinta. Este descanso no ignora la realidad ni niega las batallas que pueden aparecer. Al contrario, las reconoce, pero las enfrenta desde otro lugar. Descansar antes de la batalla es confiar en que no todo depende de tu resistencia, en que no necesitas estar siempre en guardia para sobrevivir. Es aceptar que hay un cuidado mayor que sostiene incluso cuando tú no tienes fuerzas. Y en esa aceptación, el cansancio deja de ser un enemigo y se convierte en una señal que te invita a detenerte, a respirar, a apoyarte en algo más firme que tu propio esfuerzo. Poco a poco, mientras este descanso se instala, el ayer pierde peso. No desaparece de la memoria, pero deja de presionar el presente. Las noches mal dormidas encuentran consuelo en una calma que no depende del horario. La mente inquieta descubre que no tiene que resolverlo todo ahora, y el corazón, que se sentía cansado antes de empezar, comienza a recuperar una fuerza serena, no explosiva, sino constante, como una llama que no quema, pero que ilumina. Desde ese lugar, el día se vuelve más habitable, no porque sea más fácil, sino porque ya no se entra en él desde el desgaste, sino desde un descanso que sostiene y prepara para todo lo que aún está por venir. Y desde ese descanso que empieza a sostener, por dentro, surge con claridad algo que muchos cargan sin darse cuenta y que se ha vuelto tan habitual que parece parte del cuerpo. Es la necesidad constante de controlar, de anticipar, de tener todo bajo dominio para sentirse a salvo. Porque cuando el cansancio se acumula y el miedo a que algo salga mal se instala, la mente intenta protegerse tomando el mando de todo. Planea, repasa, imagina escenarios, calcula riesgos, se adelanta a conversaciones que todavía no ocurrieron. Y sin notarlo, la ansiedad se convierte en una compañera silenciosa, siempre presente, siempre alerta, siempre exigiendo atención. Esa ansiedad se parece mucho a una mochila invisible
que se lleva puesta desde que uno se levanta. Nadie la ve, pero pesa. Dentro de ella hay preocupaciones por el futuro, temores que no siempre se dicen en voz alta, responsabilidades que parecen demasiado grandes, recuerdos de errores pasados que vuelven como advertencias constantes. Al principio parece manejable, pero con el paso de 1902, las horas esa mochila se vuelve más pesada. Cada decisión, cada imprevisto, cada palabra fuera de lugar añade algo más a su interior. Y así, el día avanza mientras el corazón va encorvándose sin darse cuenta, sosteniendo un peso que no le corresponde cargar solo. La ansiedad muchas veces no grita, susurra, se presenta como preocupación responsable, como necesidad de estar preparado, como deseo de que todo salga bien. Pero por debajo de esas justificaciones hay un cansancio profundo, una tensión constante que no deja descansar del todo. Es la sensación de que si no controlas, todo se puede venir abajo. Es el miedo a soltar porque soltar parece peligroso. Y sin embargo, sostenerlo todo termina siendo más dañino que confiar. El control promete seguridad, pero rara vez la cumple. Solo mantiene la mente ocupada y el corazón inquieto. Renunciar al control no es un acto impulsivo ni una negación de la realidad. Es un gesto consciente, profundo, que nace cuando uno reconoce sus propios límites. Es admitir que hay cosas que no se pueden manejar, decisiones que no dependen solo de uno, resultados que no están en nuestras manos. Esa renuncia no te quita responsabilidad, te devuelve humanidad, te permite respirar sin sentir que todo depende de tu vigilancia constante. Es como dejar de apretar con fuerza algo frágil para no romperlo, como soltar las riendas un momento para que el camino se muestre por sí mismo. En este punto, el corazón empieza a entender que no fue creado para vivir en estado permanente de alerta, que no fue diseñado para cargar con escenarios imaginarios ni con miedos que todavía no existen. Cuando se reconoce esto, aparece la posibilidad de soltar de verdad, no de manera abstracta, sino concreta, simbólica, casi física. Es como abrir esa mochila invisible y empezar a sacar, uno por uno, los pesos que hay dentro, no para ignorarlos, sino para dejarlos en un lugar donde puedan ser sostenidos por algo más grande. La transferencia de esas cargas no siempre se siente espectacular. A veces es apenas un acto interior, una decisión silenciosa que dice, basta. Basta de intentar controlarlo todo, basta de vivir con el corazón apretado, basta de cargar lo que no me corresponde. En ese gesto, aunque sea pequeño, algo se mueve. La respiración se vuelve más profunda. Los pensamientos dejan de correr tan rápido. El cuerpo afloja un poco la tensión que traía desde temprano. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo con el peso. Soltar. Lo que no se puede controlar es también aceptar que hay un orden que no depende de tu ansiedad, que hay procesos que siguen su curso aunque no los vigiles, que hay cuidados que no necesitan de tu preocupación constante para existir. Cuando esa verdad se asienta, el día se vuelve un poco más liviano. Las decisiones se toman con más claridad. Los errores ya no se viven como catástrofes, sino como parte del camino. Las expectativas se suavizan. Y el corazón, que antes estaba lleno de nudos, empieza a encontrar espacios de calma real. Esta renuncia al control no elimina los desafíos, pero cambia la manera de atravesarlos. En lugar de enfrentarlos con los puños cerrados y los hombros tensos, se los atraviesa con las manos abiertas. En lugar de anticipar el peor escenario, se aprende a vivir el presente con mayor confianza. Y esa confianza no nace de la certeza de que todo saldrá como esperas, sino de la convicción de que no tienes que cargarlo todo solo. La mochila invisible, poco a poco, va quedando más liviana, y el corazón empieza a caminar con un paso más suelto, preparado para seguir avanzando sin el peso constante de la ansiedad que ya fue entregada. Y desde ese acto profundo de soltar, desde ese momento en que las cargas dejaron de estar aferradas a las manos y pasaron a otro lugar, nace de forma natural una necesidad nueva, casi instintiva.
cuando uno deja de controlar y de cargar solo, aparece el deseo de sentirse guardado, de no caminar expuesto, de no salir al día como quien se lanza sin abrigo a un clima incierto. Porque el mundo al que salimos cada mañana no es neutro. Hay caminos visibles, sí, pero también hay corrientes invisibles. Hay palabras que parecen inofensivas y sin embargo hieren. Hay decisiones pequeñas que abren puertas que no siempre sabemos cerrar. Hay ambientes que desgastan sin hacer ruido. Y por eso, después de soltar, el corazón busca cobertura, busca amparo, busca esa sensación profunda de no estar a la intemperie. La protección que el alma necesita no se limita a lo físico. No se trata solo de evitar accidentes o problemas evidentes, sino de cuidar aquello que no se ve a simple vista, pero que define cómo vivimos el día. La mente, por ejemplo, es un territorio delicado. Es allí donde se filtran pensamientos que no siempre vienen con aviso, ideas que siembran duda, miedo o desánimo, recuerdos que reaparecen sin ser llamados, voces internas que desgastan más que cualquier dificultad externa. Caminar sin protección en la mente es como dejar una ventana abierta en medio de una tormenta. Tarde o temprano, algo entra y altera la calma interior. También están las emociones, tan sensibles, tan expuestas. A lo largo del día pueden ser golpeadas por una palabra mal dicha, una mirada indiferente, una noticia inesperada, una frustración pequeña que se acumula. Sin una protección interior, esas emociones quedan a merced de todo lo que ocurre alrededor. Se alteran con facilidad, reaccionan antes de comprender, se cansan rápido. Y cuando las emociones no están cuidadas, terminan influyendo en las decisiones, empujando a actuar desde el impulso o desde la herida, en lugar de hacerlo desde la claridad. Los caminos que recorremos, tanto físicos como simbólicos, también necesitan cuidado. Hay trayectos cotidianos, rutinas, encuentros, espacios por los que pasamos casi sin pensar. Y aunque parezcan conocidos, no dejan de ser lugares donde se cruzan intenciones distintas, energías diversas, influencias que no siempre construyen. Salir al día sin sentirte cubierto es como caminar por senderos conocidos, pero con los ojos cerrados, confiando solo en la costumbre. La protección espiritual no elimina el camino, pero lo ilumina, lo guarda, lo vuelve más seguro. Y están las decisiones, algunas grandes, otras aparentemente insignificantes. Decisiones que se toman en segundos, bajo presión, en medio del cansancio o del ruido. Sin una sensación de cobertura, esas decisiones se vuelven más vulnerables. Se toman desde el apuro, desde el miedo a perder, desde la necesidad de agradar o de defenderse. Pero cuando hay protección, las decisiones respiran distinto. Se toman con más pausa, con mayor discernimiento, con una calma que no nace de tener todas las respuestas, sino de sentirse acompañado. Sentirse cubierto no es vivir con temor ni con paranoia. Es, por el contrario, una sensación de seguridad profunda, como la de quien sabe que hay un techo sobre su cabeza, aunque afuera el clima cambie. Es la tranquilidad de caminar sabiendo que no todo depende de tu atención constante, que no tienes que estar alerta a cada segundo para sobrevivir. Es una cobertura que no asfixia, sino que abraza, que no encierra, sino que resguarda. Como un manto que acompaña sin pesar, como un refugio que se mueve contigo. Cuando esta protección empieza a sentirse, algo cambia en la manera de estar en el mundo. El corazón se expande en lugar de contraerse. La mente deja de anticipar peligros en cada esquina. Las emociones se estabilizan, no porque nada las toque, sino porque ya no están solas frente a lo que ocurre. Los pasos se vuelven más firmes. Hay una confianza silenciosa que acompaña incluso en medio de lo desconocido. No una confianza ingenua, sino una certeza serena de que no caminas descubierto. Esta sensación de estar cubierto prepara el interior para seguir avanzando, porque cuando uno se siente protegido, puede mirar más allá de sí mismo, puede abrirse,
puede escuchar, puede decidir sin el ruido constante del miedo. La protección no aísla, sostiene, no elimina los desafíos, los hace atravesables. Y desde este lugar de resguardo, el corazón empieza a disponerse para caminar el día con mayor libertad, sabiendo que hay un cuidado integral que acompaña cada pensamiento, cada emoción, cada paso y cada decisión que todavía están por venir. Y desde esa sensación de estar cubierto, de no caminar expuesto ni a la intemperie, aparece otra necesidad que se vuelve clara cuando el corazón ya no está dominado por el miedo. No basta con sentirse protegido si no se sabe hacia dónde dar el siguiente paso, porque el día no solo trae situaciones que hay que resistir, también trae decisiones que hay que tomar. Algunas serán evidentes, otras se presentarán de forma sutil, casi imperceptible, escondidas en conversaciones, en oportunidades inesperadas, en silencios que piden una respuesta. Y es aquí donde el alma empieza a buscar algo más que fuerza o refugio. Empieza a buscar dirección. Cada día está lleno de elecciones, muchas más de las que solemos notar. Algunas parecen pequeñas, casi automáticas, pero van marcando el tono de las horas. Otras son grandes, cargadas de consecuencias, y suelen generar temor porque sentimos que de ellas depende demasiado. ¿Qué decir y qué callar? ¿A quién responder ahora? ¿Y a quién esperar? ¿Por dónde ir? ¿Qué aceptar? ¿Qué rechazar? ¿Cuándo avanzar y cuándo detenerse? La vida no siempre avisa cuáles decisiones serán decisivas y cuáles no. Y por eso el corazón necesita una sabiduría que no dependa solo del impulso del momento ni del ruido de afuera. Hay muchas voces que se levantan a lo largo del día. Voces externas, opiniones, expectativas, consejos bien intencionados que no siempre entienden lo que llevas dentro. Voces internas también, pensamientos que empujan, miedos que gritan, urgencias que presionan, recuerdos de errores pasados que condicionan el presente. No todas las voces merecen el mismo peso, pero cuando el interior está cansado o inquieto cuesta distinguirlas. Entonces se decide desde la prisa o desde la costumbre, no desde la claridad. Y después aparece esa sensación de haber actuado demasiado rápido o de haberse quedado quieto cuando era tiempo de moverse. La sabiduría práctica no es tener todas las respuestas antes de empezar el día. Es aprender a escuchar con más profundidad. Es reconocer qué voz trae paz, aunque invite al esfuerzo, y cuál trae agitación, aunque prometa soluciones rápidas. Hay voces que empujan a actuar de inmediato, como si esperar fuera perder. Y hay silencios que no son ausencia, sino invitación a detenerse un poco más. Aprender a discernir entre unas y otras es un proceso que se da cuando el corazón ya no está dominado por la ansiedad ni por el miedo a equivocarse. Saber cuándo actuar y cuándo esperar es una de las lecciones más delicadas de la vida interior. Hay momentos en los que avanzar con decisión es necesario, aunque no todo esté claro, y hay otros en los que moverse antes de tiempo solo genera más confusión. La sabiduría no siempre se manifiesta como una señal evidente. A veces se siente como una calma que permite decir todavía no, o como una convicción suave que empuja a decir ahora es el momento. Esa diferencia no se aprende corriendo, se aprende escuchando. Cuando el día se vive desde este lugar, las decisiones empiezan a tomar otro color. Las pequeñas elecciones dejan de ser mecánicas y se vuelven conscientes. Las grandes ya no se sienten como un peso insoportable, sino como pasos que pueden darse acompañados. Incluso cuando hay duda, hay una paz que sostiene, no una paz pasiva, sino una tranquilidad activa que permite avanzar sin violencia interior. La mente se aquieta lo suficiente para ver opciones que antes no aparecían, y el corazón se siente menos presionado a resolverlo todo de inmediato. Discernir las voces también implica aprender a reconocer cuáles nacen del miedo y cuáles de la confianza. El miedo suele hablar rápido, exige resultados inmediatos, dramatiza las consecuencias. La confianza, en cambio, habla más despacio, no necesita imponerse
invita a mirar el conjunto y no solo el problema. Cuando aprendes a distinguirlas, el día deja de ser una sucesión de reacciones y se convierte en un camino con sentido. No porque todo salga como esperas, sino porque sabes desde dónde estás caminando. Esta dirección no elimina la incertidumbre, pero la hace habitable. Permite aceptar que no todo se resolverá hoy y que eso no es un fracaso. Permite reconocer que algunas decisiones pueden esperar sin que el mundo se derrumbe y que otras necesitan ser tomadas con valentía, aunque el temor siga presente. Y en esa tensión entre actuar y esperar, entre moverse y permanecer, se va formando una sabiduría que no es teórica, sino profundamente humana, nacida de la experiencia de caminar acompañado. Desde aquí, el corazón empieza a mirar el resto del día con otros ojos, ya no como una serie de obstáculos que hay que sortear, sino como un recorrido donde cada paso puede ser dado con atención. La protección que antes envolvía ahora se traduce en claridad. La calma que se había instalado empieza a convertirse en discernimiento, y esa sabiduría práctica, sencilla y silenciosa, se vuelve la base sobre la cual el día puede seguir desplegándose, preparado para sostener lo que venga, responder a lo que aparezca y esperar cuando todavía no sea tiempo de avanzar. Y aún con esa claridad que empieza a ordenar las decisiones, hay algo que sigue latiendo por dentro y que no siempre se ve desde afuera. Es la lucha interna, esa batalla silenciosa que no deja marcas visibles, pero que consume energía, ánimo y esperanza. Porque se puede estar avanzando en el camino correcto y aún así sentir por dentro un desgaste profundo. Se puede estar haciendo lo que corresponde y sin embargo sentir que algo pesa en el alma, como si cada paso requiriera un esfuerzo extra que nadie más nota. Esa lucha no siempre se expresa con palabras. Muchas veces se vive en silencio, en pensamientos que se repiten, en emociones que suben y bajan, en una sensación constante de tener que ser fuerte incluso cuando ya no quedan fuerzas. El cansancio del alma es distinto al cansancio del cuerpo. El cuerpo puede recuperarse con descanso, con una pausa, con una noche más larga, pero el alma se cansa cuando sostiene demasiado tiempo lo que no se dice, cuando acumula decepciones, cuando guarda miedos, cuando intenta seguir adelante sin detenerse a sentir. Es un cansancio que aparece al despertar y que no se explica del todo. Una fatiga interior que acompaña incluso en los momentos tranquilos. Hay días en los que la sonrisa sale casi por reflejo, pero por dentro el corazón está agotado de sostener expectativas, de cargar responsabilidades, de enfrentar pensamientos que no dan tregua. Esta lucha interna suele intensificarse cuando nadie la ve, cuando se espera de ti que estés bien, que sigas funcionando, que no muestres debilidad. Entonces, el alma aprende a resistir en silencio, a no pedir ayuda, a convencerse de que puede sola. Y aunque esa resistencia parece fortaleza, con el tiempo se vuelve peso. El corazón se endurece, las emociones se apagan o se desbordan, la fe se vuelve mecánica, no porque haya desaparecido, sino porque está cansada de ser sostenida solo con voluntad. En ese punto, se vuelve evidente que hay fuerzas que no se recuperan con más esfuerzo. Hay luchas que no se ganan apretando los dientes. Hay cansancios que no se curan exigiéndose un poco más. El alma necesita una renovación que no venga del propio empeño, una fuerza distinta, más profunda, que no dependa de cuánto logras ni de cuán fuerte aparentas ser. Esa fuerza no empuja desde afuera, sostiene desde adentro. No exige rendimiento, ofrece aliento, no se activa por obligación, se recibe cuando se deja de luchar solo. Cuando esta renovación empieza a tocar el interior, algo cambia de manera sutil pero real. No siempre desaparecen los problemas, ni se aclaran todas las dudas, pero el peso se distribuye de otra forma. La lucha interna deja de ser un combate solitario y se transforma en un proceso acompañado. El cansancio del alma no se niega, se acoge, y en ese acto de honestidad aparece una fuerza nueva, una energía que no grita ni se impone.
pero que permite seguir caminando sin arrastrarse. Esa fuerza no nace de la adrenalina ni del entusiasmo momentáneo. Nace del descanso interior, de la certeza de no estar solo en la batalla, invisible. Es como cuando un viajero agotado encuentra agua en medio del camino, no para correr más rápido, sino para seguir vivo. Es como cuando una llama débil recibe oxígeno y vuelve a arder sin consumirlo todo. La renovación espiritual no acelera el paso, lo vuelve sostenible. Permite avanzar sin quemarse, enfrentar sin endurecerse, sentir sin derrumbarse. Poco a poco, la mente se vuelve menos hostil consigo misma. Los pensamientos pierden algo de su dureza. Las emociones se equilibran, no porque dejen de sentirse, sino porque ya no dominan por completo. El corazón aprende que no tiene que ganar todas las batallas hoy, que puede descansar en medio del proceso. Y ese descanso, lejos de ser pasividad, se convierte en fortaleza. Una fortaleza que no depende de la imagen que proyectas ni de la presión que te impones, sino de una presencia que sostiene incluso cuando tú no puedes sostenerte solo. Esta renovación interior prepara el ánimo para algo más amplio, porque cuando el alma empieza a fortalecerse de verdad, surge la capacidad de mirar más allá de uno mismo. El dolor propio ya no ocupa todo el espacio, el cansancio deja de cerrarte y comienza a abrirte. La fuerza que no viene del esfuerzo humano no solo restaura, también expande. Y desde ese lugar más estable, más profundo, el corazón empieza a disponerse para abrazar no solo su propio proceso, sino también el de otros, con una sensibilidad nueva, con una compasión que nace precisamente de haber sido sostenido en medio de la propia lucha invisible. Y desde esa fuerza renovada que empieza a sostener el interior, el corazón se expande de manera casi inevitable hacia aquello que más ama. Porque cuando el alma deja de estar concentrada solo en sobrevivir, vuelve a mirar a su alrededor y reconoce que no camina sola. Aparecen los rostros, los nombres, las historias que forman parte de la vida cotidiana. La familia, el hogar, ese espacio donde el corazón descansa y también donde más fácilmente puede ser herido. Lo que ocurre allí no es secundario, es una extensión directa de lo que llevas dentro. Cuando la familia está bien, el corazón se ensancha. Cuando está en tensión, el alma lo siente, incluso cuando intenta disimularlo. La familia no es solo un grupo de personas que comparten un techo. Es un territorio emocional y espiritual donde se siembran palabras, gestos, silencios y hábitos que marcan profundamente. El hogar guarda risas, discusiones, recuerdos, heridas no resueltas y también esperanzas que todavía no se atreven a decir su nombre. Todo eso convive en un mismo espacio, y por eso, cuando el corazón se dispone, surge el deseo de cubrir ese lugar tan cercano, de no dejarlo expuesto a las prisas, al desgaste, a las tensiones que se acumulan con el paso de los días. Muchas veces se sale al mundo con cuidado, con atención, con estrategias, pero se deja el hogar a merced del cansancio. Se llega agotado, se habla menos de lo que se siente, se responde desde la fatiga, se repiten dinámicas que no siempre edifican, y sin notarlo se van formando patrones, formas de comunicarse, de callar, de reaccionar, que se heredan casi sin intención. Hay palabras que se repiten generación tras generación, silencios que se normalizan, heridas que no se nombran y que terminan transmitiéndose como si fueran parte del carácter. El corazón, cuando se da cuenta de esto, no acusa, pero sí anhela algo distinto. Consagrar la familia y el hogar nace de ese anhelo profundo de cuidado. No es idealizar la convivencia ni negar las dificultades reales. Es reconocer que ese espacio merece ser protegido, ordenado y cubierto con una intención consciente. Así como se cuida el cuerpo antes de salir al frío, el hogar necesita un abrigo que no siempre es visible, pero que se siente. Una cobertura que calme las tensiones, que suavice los ambientes, que permita respirar incluso cuando hay desacuerdos. Cuando el hogar está cubierto, no desaparecen los conflictos,
pero se viven desde otro lugar. La cobertura espiritual del ambiente se manifiesta de maneras simples, en la forma en que se entra a casa, en el tono de las palabras, en la paciencia que aparece donde antes había reacción, en el silencio que ya no es amenaza, sino descanso. Es como si el aire se hiciera más liviano, como si las paredes dejaran de retener lo pesado y comenzaran a sostener lo que da vida. No es algo mágico ni automático, es un proceso que se va dando cuando el corazón decide cuidar lo que ama con más conciencia. En ese cuidado, también surge el deseo de romper con aquello que ya no quiere repetirse. Patrones de dureza, de distancia emocional, de miedo, de abandono, de violencia silenciosa o explícita. A veces uno descubre que está reaccionando como reaccionaron antes, diciendo frases que escuchó en su infancia, defendiendo heridas que no son solo propias. Y ese descubrimiento duele, pero también abre una puerta. Porque reconocerlo es el primer paso para no seguir transmitiéndolo. La protección generacional no consiste en negar el pasado, sino en decidir que no todo lo que fue debe continuar igual. Cuando el corazón se dispone a romper patrones, lo hace con humildad. Reconoce que no todo se puede cambiar de un día para otro, pero también sabe que cada gesto cuenta. Una palabra distinta, una escucha más atenta, un límite sano, un perdón que empieza a gestarse, aunque todavía no sea completo. Todo eso va creando una nueva atmósfera, una donde los que vienen detrás no carguen con pesos que no les corresponden, una donde el hogar deje de ser un lugar de tensión constante y empiece a ser poco a poco un refugio real. Esta consagración no se limita a quienes viven bajo el mismo techo, se extiende a los que están lejos, a los vínculos que duelen, a los lazos que se han debilitado con el tiempo. El corazón los incluye, los presenta, los cubre desde donde puede, porque el amor no entiende de distancias físicas cuando se trata de cuidado profundo, y en ese gesto, aunque no todo se vea, inmediatamente algo se va ordenando. Las relaciones empiezan a respirar distinto. Las heridas, aunque sigan presentes, dejan de gobernar. Cuando la familia y el hogar son puestos bajo este cuidado consciente, el corazón encuentra una estabilidad nueva. Ya no tiene que dividirse entre lo que vive afuera y lo que padece adentro. Hay coherencia. Hay un hilo que une lo interior con lo cotidiano. Y desde esa base más firme, se empieza a mirar el día completo con otros ojos. El hogar se convierte en un punto de apoyo, no en una carga más. La familia se vuelve un espacio de aprendizaje, no solo de conflicto. Y el corazón, al sentir que aquello que ama está cubierto, se dispone a avanzar hacia el mundo con mayor libertad, sabiendo que hay un lugar resguardado al cual pertenecer y desde el cual seguir caminando. Y desde ese hogar cubierto y ese corazón que empieza a sentirse más en orden, la mirada se dirige inevitablemente hacia aquello que sostiene la vida cotidiana. El trabajo, el sustento, la provisión que permite que el día avance sin que el miedo apriete el pecho desde temprano. Porque muchas veces el peso no está solo en lo que se siente por dentro, sino en lo que se teme que falte. El pensamiento que se repite en silencio mientras uno se viste, mientras sale de casa, mientras revisa mentalmente las cuentas, los compromisos, las responsabilidades. Esa pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que acompaña cada paso. ¿Alcanzará? ¿Será suficiente? ¿Qué pasará mañana? Temor financiero no siempre grita, a veces susurra. Se disfraza de preocupación constante, de cálculos repetidos, de noches donde el sueño se corta porque la mente no logra descansar. Incluso cuando hay trabajo, el miedo puede estar presente. Miedo a perderlo, a no rendir, a no cumplir las expectativas, a que el esfuerzo no sea recompensado. Y cuando no hay trabajo, el miedo se vuelve más pesado, más visible, más urgente. Cada puerta cerrada se siente como un recordatorio, cada respuesta que no llega como una carga adicional sobre el corazón. En medio de todo eso, el trabajo se convierte fácilmente
en un campo de batalla interior, no solo por lo que se hace, sino por lo que se deposita en él: identidad, valor, seguridad. Se empieza a medir la vida en función de resultados, ingresos, estabilidad, y sin notarlo, el corazón se tensa. Trabaja, pero no descansa. Se esfuerza, pero no se siente en paz. Porque cuando el sustento se percibe como algo que depende exclusivamente de sistemas, de personas, de contratos o de números, cualquier movimiento externo genera inseguridad interna. Sin embargo, hay una verdad que el alma necesita recordar en este punto del camino. El trabajo no es solo una obligación, es un espacio donde se vive lo espiritual de manera concreta. Allí también se manifiestan la confianza, la paciencia, la integridad, el temor, la esperanza. Cada jornada laboral, cada búsqueda, cada intento, se convierte en un lugar donde el corazón revela en qué está apoyado. Cuando se vive solo desde el miedo, el trabajo agota. Cuando se vive desde la confianza, incluso el cansancio adquiere otro sentido. La provisión no comienza en el salario, ni termina en la cuenta bancaria. Tiene una raíz más profunda. Es como una fuente que no siempre se ve, pero que sigue fluyendo incluso cuando los canales visibles parecen inestables. Reconocer esto no elimina la responsabilidad ni el esfuerzo, pero cambia la manera de cargar con ellos. El trabajo deja de ser un peso que define el valor personal y empieza a ser un medio, no un fin. Un espacio donde se siembra, se aprende, se persevera, sin que el corazón quede atrapado en la ansiedad constante. Cuando se entiende que la fuente está por encima de los sistemas, algo se afloja por dentro. Las cifras siguen siendo reales, las cuentas siguen existiendo, las responsabilidades no desaparecen, pero ya no gobiernan el interior con la misma fuerza. El corazón empieza a respirar con más amplitud, aprende a hacer lo que le corresponde sin cargar con lo que no puede controlar. Aprende a sembrar hoy sin vivir paralizado por el mañana. Aprende a confiar en que hay un cuidado que no depende exclusivamente de la lógica humana. Esta forma de mirar la provisión transforma también la relación con el trabajo. Se empieza a entrar en la jornada con otra disposición, no solo para cumplir, sino para vivirla con sentido. El esfuerzo se vuelve más liviano cuando no está cargado de miedo. La excelencia nace de un lugar más sano cuando no está impulsada por la angustia. Incluso los momentos difíciles, las injusticias, los retrasos, se atraviesan con mayor firmeza cuando el corazón no siente que todo está en juego en cada circunstancia. Para quien busca trabajo, esta mirada trae consuelo sin negar la realidad. El proceso sigue siendo desafiante, pero ya no se vive como una condena personal. Cada intento se convierte en una semilla, no en una prueba de valor. Para quien trabaja en medio de presión o desgaste, esta perspectiva devuelve dignidad. El trabajo deja de ser solo supervivencia y se convierte en un lugar donde también se aprende a confiar, a crecer, a prepararse para lo que aún no se ve. Cuando la provisión se entiende desde esta profundidad, el miedo empieza a perder terreno. No desaparece de golpe, pero deja de ocupar el centro. El corazón ya no se despierta solo pensando en lo que falta, sino también en lo que puede sostenerse con esperanza. Y desde ahí se abre un espacio nuevo. Un espacio donde la vida no gira únicamente alrededor de producir, sino de vivir con propósito. Donde el sustento no es solo material, sino también interior. Donde el trabajo se integra al camino espiritual y la confianza se convierte en una fuerza silenciosa que acompaña cada paso, preparando el corazón para seguir avanzando con mayor libertad y sentido. Y desde ese lugar donde el corazón empieza a confiar de nuevo en que no todo depende de su propia fuerza, la mirada se abre y deja de quedarse únicamente en lo que falta o en lo que pesa. Algo cambia por dentro cuando la atención se desplaza. El alma, que estuvo tan ocupada intentando sostenerse, empieza a percibir que hay otros corazones latiendo cerca, otras historias que caminan en silencio, otras cargas que no siempre se ven. Y casi sin proponérselo, surge un movimiento natural.
salir de uno mismo, no como evasión, sino como acto de amor. Porque cuando el dolor propio deja de ocupar todo el espacio, aparece la capacidad de sentir con otros. Aparecen los nombres, los rostros que vienen a la mente sin esfuerzo. Esa persona que no duerme bien, ese amigo que siempre dice que está bien aunque no lo esté, ese familiar que carga una preocupación que no sabe cómo soltar, esa vida que parece fuerte por fuera pero que por dentro se siente frágil. La intercesión nace ahí, no como una obligación espiritual, sino como una respuesta del corazón que ha sido tocado. Orar por otros es una forma profunda de amar. Es llevar al interior aquello que duele fuera. Es sostener con el alma lo que no se puede sostener con las manos. Muchas veces no hay palabras suficientes, no hay soluciones claras, no hay recursos concretos para ayudar, y eso genera impotencia. Pero la oración transforma esa impotencia en presencia. Permite acompañar incluso a la distancia, estar cerca incluso cuando no se sabe qué decir. Es como encender una luz en el interior y dirigirla hacia otro, confiando en que ese gesto, aunque silencioso, no es pequeño. Cuando el corazón intercede, deja de girar únicamente alrededor de sus propios temores. Se ensancha, se vuelve más sensible, aprende a cargar sin aplastar, a sentir sin desbordarse, y en ese proceso algo inesperado ocurre. Mientras ora por otros, el propio corazón también encuentra alivio. No porque sus problemas desaparezcan, sino porque ya no está solo consigo mismo. El amor compartido aligera el peso. La compasión abre espacio donde antes había encierro. Este acto de amor no necesita grandes palabras. A veces basta con mencionar un nombre, con traer una situación al pensamiento, con sostenerla en silencio. Cada intercesión es como una semilla que se deposita con cuidado. No se ve de inmediato lo que produce, pero queda allí, trabajando en lo profundo. Y cuando muchos corazones se unen en ese gesto, la fuerza se multiplica. Lo que uno solo siente como pequeño, compartido, se vuelve significativo. Por eso este espacio se convierte en algo más que palabras habladas. Se transforma en un lugar vivo, donde cada comentario, cada nombre escrito, cada intención compartida, construye un altar colectivo. No un altar hecho de piedra o de formas visibles, sino de corazones que se atreven a poner delante lo que aman, lo que duele, lo que esperan. Cada nombre escrito es una historia confiada. Cada petición es una señal de que nadie quiere caminar solo. Al escribir, al nombrar, al interceder juntos, se rompe la sensación de aislamiento. El dolor deja de ser privado y se vuelve acompañado. La esperanza se comparte. Y aunque no todos se conozcan, hay una conexión real que se teje en lo invisible. Una red de cuidado, de atención, de fe sencilla que no pretende controlar los resultados, pero sí permanecer presente. Interceder es recordar que la vida no se vive en compartimentos aislados, que lo que afecta a uno, de alguna manera, toca a otros, que el amor no siempre se expresa con acciones visibles, pero sí con disposición interior. Y cuando este momento se llena de nombres, de historias, de intenciones, el corazón se prepara para algo más, porque después de mirar al otro, después de cargar juntos, después de amar de esta manera silenciosa, algo queda dispuesto por dentro. El alma se vuelve más receptiva, más sensible, más abierta. Como si al orar por otros también se estuviera preparando el terreno para recibir aquello que aún falta, aquello que vendrá, aquello que necesita ser sostenido con la misma paciencia y profundidad. Y después de haber abierto el corazón, de haber nombrado cargas propias y ajenas, de haber extendido el amor más allá de uno mismo, llega este momento silencioso y profundo donde todo lo que fue entregado necesita ser guardado. Como cuando se cierra una puerta con cuidado al terminar la noche, no por miedo, sino por protección. Hay cosas que, una vez confiadas, no deben quedar expuestas al ruido, a la duda, a la prisa que intenta volver a entrar sin pedir permiso. Este instante
es como pasar la mano suavemente sobre lo vivido y decir: por dentro, aquí queda, aquí descansa, aquí está seguro. El corazón siente la necesidad de ese cierre invisible, no como un final brusco, sino como un gesto de cuidado. Todo lo que fue dicho, todo lo que fue puesto en palabras, y también aquello que no supo expresarse, queda ahora recogido. Las preocupaciones entregadas, los nombres mencionados, las intenciones compartidas, los miedos soltados, los anhelos que apenas se atrevieron a asomar. Nada queda suelto, nada queda a la deriva. Es como envolver con calma lo que es frágil y colocarlo en un lugar firme. En este celamiento interior, la fe no grita, afirma. No necesita convencer, simplemente descansa. Hay una certeza que empieza a asentarse, suave pero profunda, como cuando se sabe que una tarea importante ya fue hecha, y no necesita repetirse una y otra vez. El alma deja de repasar lo que entregó, porque confía. Deja de volver sobre lo mismo, porque entiende que insistir no es confiar. Este cierre es un acto de fe silenciosa que dice: lo que fue puesto ya no me pertenece de la misma manera, ahora está cuidado. La protección se siente como una presencia que rodea sin apretar. No es una muralla rígida, es más bien un manto que cubre con ternura. Una sensación de estar dentro, no expuesto. Como cuando la lluvia cae afuera pero uno está bajo techo, escuchando el sonido sin mojarse. Así queda el día, así queda el corazón. Lo que venga podrá llegar, pero no encontrará todo abierto, no entrará sin pasar por este cuidado previo. Hay algo profundamente humano en este gesto, el deseo de cerrar bien, de no dejar cabos sueltos, de no llevarse todo en la mente durante el resto del día. El celamiento espiritual no borra la realidad, pero cambia la forma de habitarla. Las decisiones quedan resguardadas, los caminos entregados, las emociones contenidas, no para negarlas, sino para que no gobiernen desde la ansiedad. El corazón reconoce que no necesita vigilarlo todo, que no necesita anticiparse a cada escenario, que no necesita protegerse solo. Este momento se parece a apagar las luces una por una antes de salir de casa, asegurándose de que todo quedó en orden. No se hace con prisa, se hace con intención. Y al hacerlo, el cuerpo también responde. La respiración se vuelve más profunda, los hombros bajan, la mente deja de correr. Algo se cierra por dentro, no para encerrar, sino para preservar. Es un cierre que no aísla, sostiene. Y desde este lugar sellado, el alma se prepara para seguir, no con tensión, sino con confianza. Hay una sensación clara de que el día ya no está desprotegido, de que no se camina a la intemperie emocional ni espiritual. Todo lo que fue entregado queda guardado, todo lo que fue confiado queda bajo cuidado, todo lo que fue amado queda cubierto. Y desde ese cierre invisible, el corazón queda dispuesto para avanzar, no cargando lo que ya soltó, sino sostenido por la certeza de que no necesita volver a abrir lo que decidió confiar.